Hola, hola. Perdón por la demora, son las 21:15, pero tenía un inconveniente y no podía entrar. Acá, bueno, les están avisando a los seguidores. No me gusta la impuntualidad, pero bueno. A veces hay imprevistos. Bueno, acá van entrando. Hola Seba, hola Susi. No va a ser un vivo tan largo porque bueno, a veces menos es más. Y nada, con decir lo suficiente pero valioso. Hola Seba, un beso grande para Diamante. Bueno, cuando hoy avisé que iba a hacer este vivo y que se iba a tratar de las emociones, pero de las emociones dentro del duelo, es porque los que son más cercanos, los que me conocen o por ahí los que me ven en Facebook, saben, y si no, les cuento a los que no saben. El 17 de marzo murió Merlín. Merlín era mi gato, tenía 9 años, cuando yo lo adopté tenía apenas 45 días. Y bueno, en estos 9 años, igual tengo a Brida. Primero la adopté a Brida, que tiene 10 años, y después le traje un hermanito, y ahí apareció Merlín. Y en estos 9 años, bueno, yo fui gestando un vínculo que era recíproco, y para mí era mi hijo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en la biodecodificación siempre decimos, y es así, que para el cerebro lo real es real y lo imaginario también. Y muchas de las enfermedades que biodescodificamos tienen que ver con un conflicto biológico, pero que surge a partir de algo que no es real, que está en nuestra cabeza, que está en nuestra mente, está en nuestro inconsciente. Entonces, por eso digo que para mí, él era mi hijo, aunque hubiera sido un hijo simbólico y aunque haya sido un gato. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque hay enfermedades que están directamente ligadas a la pérdida de un hijo. En algunas mujeres puede significar algo a nivel de los ovarios, a nivel de las mamas. Si la pérdida de ese hijo, la mujer lo vive como que toda su vida se le vino abajo, lo que es la estructura de nuestro cuerpo es la columna vertebral, son los huesos. Entonces va a impactar en los huesos. Entonces, sabiendo esto, yo por un lado estaba atravesando el terrible dolor de su muerte, y por otro lado era consciente de que tenía que prevenir enfermarme. Cuando uno empieza a comprender la lógica del cuerpo,
de algún modo puede prevenir resolviendo el conflicto lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, lo primero que pensé, porque sabiendo esto digo, bueno, yo pierdo un hijo y si no expreso las emociones, si no las atravieso, si no las vivo, todo eso queda bloqueado y me va a impactar en la zona del cuerpo que tiene que ver con la pérdida de un hijo. Entonces dije, bueno, como las emociones tienen que fluir, tienen que ser atravesadas para que no nos enfermemos, porque cuando las reprimimos o cuando las evadimos nos enfermamos, dije, bueno, yo esto lo voy a vivir a full, lo voy a vivir hasta el hueso y me voy a permitir sentir todo lo que sienta. En esa semana, bueno, cancelé, reprogramé las sesiones que tenía y dije, voy a vivir esta muerte con todas las emociones que me vengan y las voy a expresar y las voy a liberar como me salgan. Porque guardarlas, porque ocultarlas o porque tratar de pensar en otra cosa para no estar triste, después baja al cuerpo y nos enfermamos. Entonces, nada. Hay muchos sitios de internet, sobre todo en los sitios de tanatología, que hablan de ciertas etapas dentro del duelo, ¿no? No sé si son todas en orden o un día te aparece una y al otro día te aparece otra y en un mismo día las vivís a todas, pero hoy yo puedo identificar que tuve como un camino, ¿no? Dentro de este duelo. Lo primero que me pasó fue negar. El día que me llaman por teléfono y me dicen, Merlín acaba de fallecer, yo empecé a decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no lo puedo creer, no puede ser. Incluso, digamos, cuando me lo trajeron, porque él falleció en la veterinaria, él todavía estaba calentito y yo tenía tan a flor de piel la negación que decía, no, va a respirar, va a respirar, no puede estar muerto, está caliente, no puede estar muerto. Bueno, esto de negarlo me duró varios días, no sé, lo estábamos enterrando y yo todavía tenía la esperanza de que él iba a reaccionar y que antes de empezar a tirar la tierra en el pozo, él iba a reaccionar. Entonces, hay una etapa de negación, que no es que cuando la pasás a la siguiente etapa. Entrás en otra, por lo menos yo entré en otra, que fue la de la rabia, que fue la de la ira, y a veces se mezclaba otra vez con la negación, ¿no? Por eso digo que a veces en un día pasaban todas. Y era la rabia de que alguien tenía que ser responsable. O sea, tiene que haber un responsable por la muerte de él. Entonces yo decía, me la agarré con Dios, me la agarré con el universo, me la agarré conmigo misma, porque me empezaron a caer las fichas de cosas que pude haber hecho y no hice. Entonces, sentía mucha rabia porque con el diario del lunes te pones a ver que, bueno, ¿por qué no le habré dedicado más tiempo? ¿Por qué habré trabajado tanto? ¿Por qué no lo llevé
antes a la veterinaria, pero bueno, cuando ya uno llegó a un punto en el que mira hacia atrás, no tiene sentido desde este lugar juzgar lo que hizo en el pasado, porque en el pasado yo era quien era y hacía las cosas que hacía siempre pensando que era lo mejor, ¿no? Pero también vino toda la etapa de la rabia, de la bronca, de la ira. Y en la biodecodificación, una de las técnicas que usamos cuando volvemos en la línea del tiempo, cuando vamos a esos lugares de la historia en donde se produjo la herida, hay técnicas en donde al consultante se le permite llorar, gritar, si necesita pegar con un almohadón contra la pared o contra una mesa, también se le permite, se lo deja, porque la idea es justamente que con el cuerpo pueda liberar toda la emoción que está contenida en el cuerpo emocional, ¿no? Así que bueno, me permití todo, me permití gritar contra la almohada con esos gritos que te salen desde el centro del pecho. Me permití dar un puñetazo en la mesa, y yo decía, tengo que respetar la negación, tengo que respetar esta ira que siento, así como respeto la alegría y así como respeto los momentos de disfrute, porque todo es parte de la vida, porque todo viene a enseñarme algo y porque somos todo eso. Después, o sea, ya había aparecido antes, pero bueno, se hizo más notoria la tristeza. Y era una tristeza en la que, digamos, me costaba levantarme, no tenía hambre, perdí el apetito, no podía dormir, me quedaba pensando y pensando en todas estas cosas, ¿no? De lo que pude haber hecho, de lo que hice mal, de que por qué murió en la forma que murió, por qué tuvo que sufrir como sufrió, bueno, y entraba en la madrugada y a veces me dormía a las 5 de la mañana. Y también atravesé todo ese mar. Era un mar de lágrimas, literalmente, era un mar de lágrimas, y bueno, y lo iba atravesando a mi ritmo, con mis tiempos y con la profundidad que tenía. Dicen que hay como una etapa de negociación que precede a la aceptación. No sé si fue una negociación lo que hice, no lo sé, pero llegó un momento en el que dije, bueno, está bien, a mí me está pasando todo esto, pero la vida sigue. Hola, Daniel. Hola, gracias por estar. Voy a negociar conmigo de vivir las emociones, pero no quedarme instalada en ellas. Entonces, voy a salir al balcón, regar las plantas, voy a ver una película, voy a salir a caminar, pequeños espacios. O sea, creo que lo que negocié fueron esos pequeños espacios que irrumpían en la emoción que yo estaba viviendo y empecé a mechar. Bueno, está bien. Hoy voy a limpiar, hoy voy a salir de compras, porque durante un montón de días lo único que hice fue
llorar y pasar de la cama al sillón, de la cama al living. Entonces creo que la negociación fue esa, y una negociación interna que hice con el mismo Merlín, en donde le dije que él era el amor más grande que yo sentí en la vida. Nadie, ningún ser sobre esta tierra me brindó ese amor incondicional, porque alguien me dijo, bueno, pero tu padre, tu madre, sí, pero los seres humanos somos limitados, somos egoístas, a veces manipulamos, y por algo está la frase de que hay amores que matan, ¿no? Entonces, hasta el amor humano, que podría decirse que es el más grande, algunos lo asocian con los padres, otros con una pareja, otros con un amigo. Yo digo que el amor más grande que he sentido en la vida fue este vínculo, o es este vínculo que tuve con él. Y entonces le decía que eso era inalterable, que para siempre él iba a estar dentro de mi corazón y yo lo iba a seguir amando, que lamentablemente no podía seguir disfrutando de sus mimos y de su mirada y de todo eso, pero que también sentía que no podía dejar de amar, que no podía dejar de amar, y que si en algún momento aparecía otro gatito y yo sentía que me necesitaba, me iba a dar una oportunidad a mí misma y le iba a dar una oportunidad a ese gatito de amarnos. Esa fue la negociación. Y hubo un día que no sé si es una aceptación total, porque como decía al principio, la tristeza va y a veces vuelve, la rabia va y a veces vuelve. No es que así algo sistemático, terminás una etapa, entras en otra, terminás esa, entras en otra. Va y viene como el viento. Pero hubo un día en que dije, sin llorar, Merlín está muerto. Y no hay forma de hacer que eso se revierta. O sea, cuando un gato se va, uno tiene la esperanza de que vuelva. Mientras están cursando una enfermedad, uno tiene la esperanza de que se sanen. Pero cuando se murió, se murió. Y no hay forma de dar vuelta a esa realidad. Entonces, hubo un día que dije, se murió. Es así. Y bueno, creo que todo ese camino que fui transitando hizo que descubra a un gatito en una página de Imusa. Es un gatito muy chiquitito, es un bonsái. Yo hoy llegó a casa y le puse Inti porque es un sol. Es muy chiquitito. Hoy lo llevé a la vete y pesa 220 gramos, pero tiene 50 días, entonces es muy pequeñito y requiere mucho cuidado y mucha atención. Y entonces pensaba que la vida da segundas oportunidades, terceras, cuartas, la cantidad de oportunidades que nosotros también nos demos y nos permitamos tener para amar. Cuando yo pensé que me había quedado vacía, me doy cuenta que no, y que el amor es una energía que multiplica, que se expande, que no puede dejar de ser, que no puede dejar de actuar y que no puede dejar de manifestarse. Que uno no se puede negar a amar y que el amor nos supera, supera nuestra propia limitación y
y supera nuestra propia resistencia, porque yo en un momento dije, bueno, por esto no quiero volver a pasar, no voy a amar más. Y no, sí se puede volver a amar. Todo esto me hizo comprender. Yo siempre decía que no hay dolor en la vida que sea más grande que la pérdida de un hijo. O sea, uno puede perder a su padre, puede perder a su madre, puede perder a su esposo, pero perder un hijo es sin nombre, es inenarrable. Y como terapeuta me pasa que puedo empatizar, puedo comprender, puedo sentir lo que mis consultantes me cuentan que sienten, si es que yo atravesé por situaciones similares o por la misma situación que traen a la consulta, ¿no? Y entonces pensaba que en esto también Merlín fue un maestro para mí, porque ahora entiendo ese dolor. Y que, como dije al principio, no importa si es un gato, no importa si es un perrito, no importa si es un canario, si es un sobrino, a quien uno tenía como hijo o un hijo real. Porque si en mí, simbólicamente, ese ser vivo era un hijo, lo que se pierde es un hijo. Y así duele, y así se duela. Entonces también fue un maestro que digamos, me dejó como legado esta experiencia para que si me toca pueda empatizar con una madre o con un padre que están atravesando el mismo dolor. Y bueno, nada, este vivo era un poco para contar cómo estoy, porque me han visto cuando estaba doliente. He publicado cosas. Yo usaba mucho el Facebook para hacer catarsis. Y bueno, creo que hoy estoy así justamente por haber permitido que todas las emociones salgan. Hay personas que quizás tienen un problema con las emociones, ¿no? Porque asocian la tristeza con la debilidad o le dan una connotación negativa a la ira, como que si sentís ira sos malo, o no podés sentir rabia, una persona espiritual no siente rabia. Y toda esta experiencia me demostró que es lo mejor que pude hacer para seguir sana en el cuerpo. Porque si los que somos terapeutas decimos que la enfermedad es una emoción que no se manifestó, que no se expresó, que quedó, incluso la medicina china también lo dice, cuando hay un inconveniente con los pulmones, bueno, es tristeza, es la tristeza del alma. Entonces, si el 80%, por poner un ejemplo, si el 80% de las enfermedades tiene una causa emocional, ¿cómo no dejar salir las emociones hacia afuera? ¿Cómo guardarlas en un cajón? ¿Cómo meterlas abajo de la alfombra? Es al revés. Es al revés. El doctor Hammer hablaba de que la enfermedad surge simultáneamente, digamos, en el cuerpo, en el cerebro, por un shock vivido en soledad y en silencio. Entonces, de ahí venimos los biodecodificadores, de la nueva medicina germánica. ¿Cómo entonces no nos vamos a permitir a nosotros mismos
liberar y expresar las emociones si el padre de todo esto dice justamente que el shock, cuando se vive en soledad y en silencio, es lo que afecta automáticamente al cuerpo? Así que bueno, nada, se escucha una sirena, algo pasó. Quería compartir esto con ustedes y decir algo en favor de la tristeza, en favor de la rabia, en favor de la ira. Tienen muy mala prensa. Y cuando se tapan, cuando se meten abajo de la alfombra, como la mugre que no queremos que se vea, nos terminan enfermando. Y por eso hay que dejarlas que aparezcan, que se expresen, y cuando cumplen su misión, se van. Y entonces puede volver la paz, y puede volver la alegría, y se puede volver a amar, y se puede redoblar la apuesta también. Nada, dije que iba a ser cortito el vivo. No se dejen llevar por la mala propaganda que tienen esas emociones. Nadie es débil porque está triste, nadie es débil porque llora, y nadie es un loco asesino porque sienta ira, o porque dé un puñetazo, o porque pegue un grito. Porque además, si decimos, los que creemos en esto, que somos un espíritu encarnado en un cuerpo que vino a hacer una experiencia humana a esta tercera dimensión, no podemos pretender ser impecables y ser ángeles. Porque no vinimos a ser ángeles, vinimos a ser humanos. Y los humanos lloran, los humanos sienten. Y una de las cosas que este espíritu que encarna viene a experimentar son todas las emociones. Porque del otro lado, en el más allá, todo es luz y todo es amor. Entonces, el verdadero aprendizaje, lo que hemos venido a aprender a la Tierra, son las emociones. Por eso, decir que hay buenas y malas es relativo. Es relativo. Quizás lo que no está tan bueno es anclarse en una, pero hay que dejarlas fluir. Gracias a los que estuvieron, gracias a los que lo van a ver después, queda colgado, así que les mando un beso grande y acá estamos redoblando la apuesta con Inti, el sol.